casualmente el día del cumpleaños de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos oficialmente designa como organización terrorista al Cartel de los Soles y acusa directamente a Maduro de ser el líder de este cartel. Así que ahorita ya estamos en una ventana en donde el gobierno de los Estados Unidos tiene opciones legales para atacar directamente instalaciones ligadas al Cartel de los Soles. Estaríamos hablando de no solo laboratorios químicos de producción de drogas en Venezuela y en Colombia, sino también estaríamos hablando de instalaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que se utilizan para el traspaso y tráfico de drogas saliendo de Venezuela hacia los Estados Unidos. Nada más y nada menos que Luis Martínez. Él es analista político internacional, pero también es periodista y corresponsal en la Casa Blanca y en Washington, específicamente ahí en el Congreso. Happy Thanksgiving, mi estimado. Feliz día. Gracias, don Guillermo. Saludos a toda la red escucha en Panamá. Oye, espero que, bueno, mucho pavo y tengas la posibilidad, pues, de disfrutar un buen fin de semana largo. Sí, amén, amén. No, y aquí en Washington nunca nos quedamos sin noticias. Mira que ayer estábamos en la sala de redacción en la mañana viendo qué es lo que íbamos a cubrir cada uno del equipo de noticias y estábamos viendo que el día estaba un poco lento. Yo estoy toda esta semana, porque el Congreso está de vacaciones, estaba cubriendo la situación en Venezuela y resulta que lamentablemente ayer, no sé si don Guillermo viste la noticia, 2 guardias nacionales aquí en Washington D.C. a como 2 cuadras de la Casa Blanca les dispararon y fue un atentado intencional en contra de la Guardia Nacional aquí de los Estados Unidos. Y muy interesante cómo van saliendo los detalles. Es un ciudadano afgano que entró a los Estados Unidos luego de la desastrosa salida de Estados Unidos de Afganistán. Logró tener un permiso migratorio temporal, ya estaba vencido, así que técnicamente estaba en los Estados Unidos de manera ilegal. Y hoy sale la noticia, don Guillermo, porque la película... Eso, yo creo que Netflix está muy atrasado porque la realidad está mucho más colorida. Resulta que este ciudadano afgano de 22 años que acaba de matar a 2 guardias nacionales, bueno, dispararles, porque ahorita no se sabe con certeza la situación de salud, si sobrevivieron o no. Había trabajado para la CIA en Afganistán, había trabajado con las fuerzas americanas allá en Afganistán, así que se complica, se enreda es cierto que había trabajado para la CIA, yo había visto eso, pero tú sabes, como hay tanta... Lo confirmó el mismo director de la CIA, Dan Radcliffe, así que obviamente en qué capacidad todavía ese detalle no ha salido, pero confirmó que trabajó para la CIA y para las fuerzas militares americanas en Afganistán, así que bueno, nuevamente una noticia trágica, más para los americanos en el fin de semana largo de Thanksgiving, 2 guardias nacionales que no van a estar en una cena familiar o con sus compañeros por estar o en un hospital o haber fallecido. Inicialmente se reportó que habían fallecido. El mismo gobernador de West Virginia, de donde son, dijo que habían muerto, pero luego retractó los comentarios y no han dado un informe formal de si sobrevivieron o no. Pero bueno, noticia trágica en los Estados Unidos, aquí en la capital del país. La respuesta inmediata de Pete Hegseth, el secretario de Guerra, fue de van a mandar 500 soldados más de la Guardia Nacional a la capital, así que reforzar la seguridad en las calles. Y bueno, ya veremos la investigación que trae y como el atentado lo están investigando como un atentado terrorista, ¿no? Así que también se suspendió todos los trámites de asilo migratorio a afganos a partir de este incidente, que bueno, lamentable para aquellos que estén perdiendo la oportunidad de salir de Afganistán y entrar a los Estados Unidos por este acontecimiento. Pero bueno, esa es la noticia del día de hoy aquí en Washington. La verdad es que a mí me sorprendió también ayer lo que sucedió. A mí me impactó porque estábamos en la reunión de editorial con todos los periodistas y una de nuestras periodistas del equipo estaba en un Uber pasando por la cuadra y escuchó los disparos y vio los soldados caer
y todo lo tiene grabado en el celular. Una cosa es ver la noticia en las redes sociales, una cosa es verla en la televisión y otra cosa es vivirla en primera persona y darse cuenta de que hay una situación de inseguridad. Y bueno, y ese es el propósito del terrorismo, ¿no? Generar ese miedo en la población en general. Así que, y bueno, don Guillermo, saltando yo entonces de ese tema, esta semana también muy, muy importante. Finalmente, el 24 de noviembre, que fue el lunes, casualmente el día del cumpleaños de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos oficialmente designa como organización terrorista al Cartel de los Soles y acusa directamente a Maduro de ser el líder de este cartel. Así que ahorita ya estamos en una ventana en donde el gobierno de los Estados Unidos tiene opciones legales para atacar directamente instalaciones ligadas al Cartel de los Soles. Estaríamos hablando de no solo laboratorios químicos de producción de drogas en Venezuela y en Colombia, sino también estaríamos hablando de instalaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que se utilizan para el traspaso y tráfico de drogas saliendo de Venezuela hacia los Estados Unidos. Dato interesante: 1/3 de toda la cocaína que sale de América Latina hacia los Estados Unidos sale por Venezuela. Obviamente no es la mayoría sale por el Pacífico, por Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Esas rutas de narcotráfico pasan en algunas ocasiones pasan también por Panamá, pero en general se dirigen a México y luego cruzan la frontera bastante porosa que tiene los Estados Unidos con su vecino al sur. Así que una interesante ventana en donde entramos. El presidente Donald Trump se le preguntó hace 2 días que por qué había dicho que estaba dispuesto a hablar con Nicolás Maduro y dijo que, bueno, si podemos salvar vidas, bueno, pero si hay que hacer las cosas por las malas, las hacemos por las malas. Así que la advertencia está ahí. El reloj yo creo que empieza a correr a partir de este lunes con esa nueva designación. Ya están todos los equipos militares en la región, que lo hemos conversado ya varias veces, don Guillermo, porque tienes un portaaviones que simplemente significa que estás preparado para operaciones militares sostenidas. Así que, por ejemplo, si tienes casas F-35 en Puerto Rico, chévere, pero si tienes un portaaviones y lo puedes poner a 7 millas, a 10 millas de Venezuela y quieres bombardear el país, puedes entonces aterrizar tus aviones, reabastecer de combustible y continuar las misiones. También tienes una embarcación de operaciones especiales, una de, creo que si no me equivoco, 3 que hay en el mundo de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, que está también dando vueltas por el Caribe, y un avión de fuerzas especiales tipo AC-130 que está en El Salvador haciendo misiones también. Tienes los destructores y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos solo tiene 3 unidades activas de lo que llaman Marine Expeditionary Unit. Son los marines que están prácticamente entrenados específicamente para desembocar en algún territorio de manera anfibia y abrir paso para mayores fuerzas de otras ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Una de ellas está ya activa en el Caribe, en el USS Iwo Jima. Así que todas las piezas están. La advertencia también está, el sustento legal también está, y luego, bueno, esta semana se ha llegado hasta el detalle de una congresista republicana de la Florida, en una entrevista con Fox News, que explicó, no, esto va a ser como Panamá, bueno. Van a entrar los americanos y van a ser bienvenidos en grandes partes del país, y va a ser rápido y preciso para sacar a Maduro del poder. Así que por lo menos los políticos aquí desde la Casa Blanca y los republicanos están como intentando de preparar a la audiencia para las posibles acciones que puedan venir en el futuro cercano, y sustentando la razón de ellas, ¿no? Claro. Y bueno, varias aerolíneas encontraron una forma de salir de Venezuela, que fue hacerle caso a Estados Unidos, no hacerle caso a los requerimientos del gobierno venezolano y esperar a que ellos actuaran. Porque no es que no tenga pasajeros, es que Venezuela le dé mucho dinero a muchísimas aerolíneas. Y los tipos, bueno, te vamos a echar la culpa a ti de que nos volamos. Sí. 7 aerolíneas de renombre internacional pararon vuelos desde y hacia Venezuela luego de que
Federación de Aviación Federal de los Estados Unidos haya dado una advertencia de no sobrevolar sobre espacio aéreo venezolano, que también además es una mega advertencia. Es como que, mira, no des vueltas por Venezuela, que puede que pase algo o esté pasando algo en ese espacio aéreo venezolano. Así que eso, yo creo que se le están achicando las paredes al régimen. Interesante todos los comentarios, rumores, análisis que he leído. Uno que me parece muy probable es que la razón por la cual Maduro no ha dejado el poder, no haya escapado, ya intentado encontrar asilo en otro lugar, es porque su mismo círculo de seguridad, que sabemos que es del G20 cubano, no se lo permite, ¿no? Y entendemos que si Venezuela para de enviar combustible subsidiado o gratis a Cuba, el gobierno cubano colapsa porque se queda sin energía y ya suficientes apagones tiene y se queda sin recursos, ¿no? Y entendamos también que el régimen venezolano no solo tiene una opresión sobre la población venezolana, sino también ayuda a subsistir a la dictadura en Nicaragua y en Cuba, ¿no? Así que interesante. Bueno, y don Guillermo, no sé si viste la entrevista que dio Gustavo Petro, que tiene meses dándose golpes de pecho, defendiendo a Maduro, defendiendo la democracia y la soberanía de América Latina y todo el cuento que sabemos que dicen los socialistas de la región. Ya salió, cambió el discurso a decir que no hay democracia en Venezuela. Lo que me parece muy interesante, así que como que está leyendo las cartas y dice, bueno, mejor no me cuadro tan en contra de una posible acción en Venezuela. Así que ahí se están alineando las cosas. El problema para muchos es la incertidumbre de qué es lo que va a pasar y cuándo va a pasar, porque bueno, la presencia militar en la región ya lleva más de 2 meses. Y probablemente además, don Guillermo, también se filtraron esta semana documentos que dicen que la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe va a estar por lo menos hasta el 2028, o sea, por 2 años más. Lo cual es algo que si eventualmente hay una intervención militar en Venezuela, es normal. Sería prudente tener algún tipo de garantía a largo plazo de estabilidad en la región, porque bueno, sabemos que también quitar a Maduro no resuelve los problemas de Venezuela. Ahí hay un problema de prácticamente un gobierno que es una mafia, ¿no? Así que... Bueno, eso es en cuanto a Venezuela, pero están pasando también cosas que medio que afectan. Tú sabes que, bueno, esta semana la secretaria de la Casa Blanca habló de que se ha avanzado mucho en el tema de la posible paz con Ucrania. Y va a haber un enviado especial que va a ir a Moscú para hablar con Putin. Yo creo que esto ya se acordó. Lo que pasa es que están buscando un punto, porque hoy Kaja Kallas, o Kaja Kallas, como se llama realmente, habló de que si queremos evitar que esta guerra continúe, entonces deberíamos frenar al ejército ruso y también su presupuesto militar. Hay una verdad. Buena parte de la economía europea, sobre todo de los principales países, hoy está presupuestada en la guerra. Sí, y además, don Guillermo, hay que entender este ajedrez político, ¿no? O sea, el llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania también incluye a Venezuela de una manera que uno no pensaría. Casualmente este lunes el dictador venezolano Nicolás Maduro dijo que recibió cartas de Vladimir Putin, de Xi Jinping, de felicitaciones de su cumpleaños, pero también ofreciéndoles apoyo a Estados Unidos en estas tensiones apoyo a Venezuela en estas tensiones con Estados Unidos. Y tenemos que recordar que en el 2019, cuando hubo un supuesto intento de golpe a Nicolás Maduro, auspiciado por los Estados Unidos, el mismo Mike Pompeo en su momento dijo que fueron los rusos los que le prohibieron a Maduro escapar de Venezuela y dejar el poder. Y bueno, esta semana lo que hemos visto es que hay un acuerdo de 19 puntos, el de la Franja de Gaza, si no me equivoco, era de 21 puntos, este es de 19 puntos. Ya Ucrania lo aceptó, Rusia todavía no lo ha aceptado, y a Ucrania y a Rusia, algo muy interesante, el gobierno de los Estados Unidos ya no mandó a Marco Rubio, ya no mandó a Pete Hegseth, no mandó a Steve Witkoff,
mandó fue a el señor Driscoll, que es el secretario del ejército, un compañero de estudios del vicepresidente J.D. Vance cuando estuvieron en Yale y un veterano del ejército, un oficial del ejército. Así que interesante también los jugadores que están en la órbita del presidente Donald Trump para avanzar su agenda. Un par ideológico de Vladimir Putin, porque para los que no saben, Vladimir Putin es un experto en temas militares y en temas de inteligencia. Fue el jefe de la oficina de la KGB en nada más y nada menos que en Alemania. Entonces, es de lo que le gusta hablar con esa gente así, ¿no? Yo veo a la administración Trump intentando, y si falla, intenta de otra manera, y si falla, intenta de otra manera. Entonces ya intentó con Marco Rubio, ya intentó con Steve Witkoff, intentó la reunión personal con Vladimir Putin, ya casi una decena de reuniones con Zelensky, así que ahorita está jugando otra carta. Vamos a ver si se llega a un acuerdo. Hay que entender que estamos comenzando la parte más fuerte del invierno en Ucrania y en Rusia, en esa frontera, lo cual complica también la situación para los ucranianos si continúan los ataques a la red energética del país. Así que, bueno, también sabemos que a partir de enero del 2026, la Unión Europea va a comenzar un proceso que dura 2 años de reducir a cero la compra de combustibles rusos. Entonces, yo creo que las cosas también se están alineando para llegar a algún tipo de acuerdo. De momento, no sabemos los detalles de este plan de 19 puntos, pero sí incluiría la concesión de territorios ucranianos a Rusia. No sabemos si se va a expandir más allá de la línea de contacto que existe hoy en día o se va a mantener como está ahorita las líneas de combate. Así que tenemos también esos avances entre Rusia y Ucrania. Y en el Medio Oriente, don Guillermo, también vimos nuevas acciones. Israel bombardeó Beirut, la capital del Líbano, obviamente un bombardeo preciso a un par de edificios para matar al líder militar de Hezbollah, que ya nos habíamos olvidado de Hezbollah porque era todo Hamas en la franja de Gaza, pero resulta que Hezbollah había comenzado a rearmarse y mantiene todavía control e influencia en el gobierno libanés. Así que esa novela no se acaba. Bueno, tiene más de varios de miles de años y me imagino que seguirá hasta que se llega a una paz final, ¿no? Antes de cerrar con España, te quería hablar de algo que me sorprendió el día de hoy. Y quizás te sorprenda cuando lo escuches. El Departamento de Estado de Estados Unidos alerta sobre un fuerte aumento de robos, extorsiones y asaltos contra extranjeros en Costa Rica, incluyendo a ciudadanos estadounidenses con bandas criminales apuntando a turistas y residentes en en Airbnb y casas y negocios. Me sorprende que sea Costa Rica, no me sorprende la noticia. Yo creo que el público en general no termina de entender que hemos avanzado a un punto en donde las bandas criminales, los grupos delictivos, están todos conectados. O sea, el narcotráfico, la tráfico de armas, tráfico de personas, los robos, como dice de a pie, todos resultan estar conectados y son un negocio internacional que es transnacional, no tiene fronteras, y tenemos desde, por ejemplo, mafias chinas lavando dinero de ventas de marihuana ilegal en los Estados Unidos hasta, bueno, resulta que bandas criminales atacando específicamente a turistas americanos en Costa Rica, ¿no? En México también estamos viendo advertencias específicas a ciudadanos americanos y también hemos visto cómo, por lo menos en Europa, el gobierno de Vladimir Putin ha subcontratado a bandas criminales para llevar a cabo actos de sabotaje y de intimidación a sus adversarios de la Unión Europea. Entonces, no pareciera, sonaría conspirativo, pero resulta que es la realidad. La realidad es que tú puedes contratar bandas criminales para lograr objetivos políticos y el intermediario, el criminal que no tiene ninguna intención o ningún interés político, simplemente se va a beneficiar económicamente de una manera u otra. O sea que
Me parece lógico que los enemigos de Estados Unidos estén buscando todas las maneras de causar daño, problemas reputacionales, tensiones, conflictos entre Estados Unidos y sus aliados y los países en la región, ¿no? Así que no. Mira, sorprende porque es Costa Rica, pero al mismo tiempo no me sorprende porque el nexo es evidente, está estudiado. El problema es que como población en general no nos hemos dado cuenta del problemón de coexistir con estas bandas criminales por muchos años en América Latina y en Panamá. Bueno, el narcotráfico, mientras no toque la población, mientras no nos afecte, mientras no estemos viendo atentados, carros bombas como en Colombia en las décadas pasadas, entonces no hay ningún problema y podemos hacer la vista gorda al tema, y resulta que no. Resulta que evoluciona y termina corrompiendo todo nivel de la sociedad, ¿no? Y mira que todo está conectado. En España, en este momento, hay todo un escándalo porque Pedro Sánchez Pérez Castrejón, que es el actual presidente del gobierno español, llegó al gobierno inicialmente por una moción de censura que ganó. Eso es una elección que se da en el Congreso y que permite es como una especie de plebiscito, pero parlamentario. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde sale Pedro Sánchez? Pedro Sánchez fue concejal, diputado de Madrid, pero no ganó. Él entró a la diputación porque suplantó, subió en la lista por algunas personas que ya salieron. Luego fue candidato a diputado por Madrid 2 veces. Y las 2 veces no salió tampoco. Pero en las 2 veces fue suplantando. Y el tipo misteriosamente llega a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español, donde lo acusan de fraude y lo pillan. Y aún así logra hacer la moción de censura y el hombre lo echan después de que no logra hacer gobierno. Él vuelve con un grupo encabezado por un tal José Luis Ábalos, que tú lo debes conocer muy bien, porque resulta ser que se hizo amigo de una tal Delcy Rodríguez, que es la vicepresidente del desgobierno de Venezuela, que a su vez tenía prohibido ir a la Unión Europea y llegó al aeropuerto de Barajas, y no es que se supone, ya hay informes claros de que con maletas de oro provenientes de Venezuela. Maletas de oro que ya una ex diputada y senadora colombiana ya fallecida indicó que era el pago que le daba Venezuela a muchos de ellos, y ella hablaba de José Luis Rodríguez Zapatero, que hoy por hoy está siendo investigado por la justicia norteamericana por supuestos nexos con este tipo de cosas. Y resulta ser que el apadrinado de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, estos días, ese tal José Luis, este tal hombre, José Luis Ábalos, y todos los que acompañaban a Pedro Sánchez en su campaña y que fueron parte del gobierno, están siendo procesados y hoy fueron llevados a la fiscalía todos, y a todos se les ha pedido presión inmediata. Esto yo nada más que lo veía en la época de Maduro, de Chávez. Y eso está pasando en España. Mira que mi estimado Luis Martínez. Mi familia paterna es de España y siempre veía este escándalo de Pedro Sánchez como que wow, cómo se ha latinoamericanizado España y la política española, porque uno piensa siempre, a veces tiene el prejuicio de que los gobiernos europeos de alguna manera u otra son más avanzados, y resulta que no, que de ahí venimos, y porque así que son las cosas. No, muy lamentable. Y además España no ha sido un gobierno bajo Pedro Sánchez que ha ayudado al régimen de Nicolás Maduro, pero también ha entorpecido el dote de armas a Ucrania, y ha también entorpecido el incremento de gasto militar de la OTAN hasta el punto de haber logrado una excepción. España no tiene que llegar al 5% como el resto de los países, porque Pedro Sánchez se rehusó
al tema. También España fue uno de los primeros en brindar apoyo a los palestinos en la Franja de Gaza en contra de Israel. Así que ha sido un gobierno, bueno, y tú has descrito cómo llegó ese gobierno al poder, repleto de escándalos. No sé cómo se ha mantenido en el poder, y ha sido un problema para la Unión Europea, un problema para América Latina, un problema para la OTAN. Y ahí sigue el Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Así que muy, muy lamentable, pero bueno, Dios mediante la justicia tenga su día de la verdad. Y ya este escándalo, por lo menos con José Luis Ábalos, ya lleva años, porque además también escándalo de corrupción en donde le paga, si no me equivoco, es le pagaban a mujeres para su compañía. Así que bueno, ya veremos qué sale de eso. No precisamente de consultoría de negocios. Bueno, sí, si lo vemos desde un punto de vista de negocio puro, sí, pero quizás ahí tenía un tema moral nada más, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que una conclusión que podemos hacer con el ejemplo de España, y viendo la Unión Europea en general, es que hay un problema de corrupción en la Unión Europea y en los países, en los gobiernos europeos. Y también en Francia, varios presidentes sentenciados e investigados. Quitando a la Meloni en Italia, ningún gobierno italiano ha terminado su periodo en los últimos 30 años. Así que muchos problemas obviamente en Alemania con la transición post-Merkel. Así que la Unión Europea está en problemas, y que sigan comprando hasta esta fecha combustible ruso y prácticamente financiando a Rusia, pero al mismo tiempo queriendo ayudar a Ucrania. Hay problemas en Europa y eso es una mala señal para el mundo. En el pasado, cuando Europa estaba inestable, por lo menos en la época moderna, lo que vimos fueron 2 guerras mundiales, ¿no? Así que sí, esperemos que se arregle el asunto. Al final es un avance, ¿no? Pero, sí, pero la realidad es que sí, hay mucha corrupción en Europa. Yo cada vez que voy al aeropuerto de Berlín, eso es como un gran recordatorio de que el país más industrializado de Europa tiene sus cosas, ¿no? Ese aeropuerto demoró 10 años en hacerse, y te digo que el aeropuerto de Tocumen es 100 veces mejor que ese aeropuerto, porque la corrupción casi lo acaba. Bueno, y don Guillermo, tú me lo comentaste hace poco en un viaje que tuviste al continente. El vuelco de la población a la derecha está en curso, viene con un momentum bastante fuerte, y porque hay problemas de corrupción, hay problemas de migración, hay problemas de manejo de gobierno, y la gente está a un punto de quiebre que ya están hartos. Es que tú lo acabas de decir. Víctor Orbán, tú le puedes decir lo que tú quieras, pero le trajo estabilidad a su país. Polonia, de repente Hungría es un ejemplo donde uno le puede rebuscar las cosas malas al gobierno de Orbán, pero en Polonia el gobierno de derecha, la política migratoria, en donde no quieren cambiar y no quieren permitir que se diluya la identidad nacional, les ha funcionado, y resulta que ahorita prácticamente es la nueva Alemania. Sí, o sea, Polonia es la nueva Alemania de Europa. Te lo digo yo, que tú asumes ahí. Hoy por hoy, Polonia es un país de estabilidad, próspero, donde los pueblitos no son Natá, los pueblitos son Costa del Este. O sea, tú vas a un pueblo chiquito y tú ves unas casas muy bonitas. La gente está viviendo bien. Y ojo, que sí, tienen alternancia, no es que han tenido a la derecha siempre, pero la izquierda fracasa estrepitosamente y recurre nuevamente a la derecha, e incluso a una derecha, vamos a decir, más conservadora. Y esa misma derecha más conservadora en Italia le ha traído estabilidad también a una Italia que, como tú decías, más de 30 años sin tener un gobierno que terminara su periodo. Así que, entonces ya tienes esos ejemplos, y los europeos no son tontos, están viendo eso. Oye, pero parece que el perro no mordía tan duro, como dicen. Bueno, y no es temas de islamofobia ni xenofobia, pero el cambio cultural que ha habido en Europa del Este, con la migración de Medio Oriente que se permitió luego de la crisis del Estado Islámico, es evidente para cualquier persona.
al punto de que es el hazmerreír de todos los reels de redes sociales, cómo vas a Inglaterra, cómo vas a Francia, cómo vas a Alemania, y lo que más escuchas y lo que más ves es personas del mundo árabe, ¿no? Y eso obviamente ha generado cambios importantes en la sociedad y no necesariamente para bien. Don Luis Martínez, te mando un gran abrazo, Happy Thanksgiving y nada, nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Nos vemos la próxima semana. Ahí vamos, el reloj ya empezó a rodar, el cronómetro de el fin del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver si llega el jueves que viene. Bueno, si por casualidad pasa algo, ten la seguridad que te va a tocar la puerta. Aquí estamos. Muchas gracias, Luis, que por cierto, el otro día estaba viendo ahí en la televisión. Aquí toda la gente aquí en la mañana Ancon sale de aquí, se va a la televisión. Mi estimado Diego, vamos a tener que... Aquí es donde nace la fama. Vamos a tener que hacer algo aquí porque esto no puede seguir de pase como el fútbol. Te mando un gran abrazo, Luis. Cuídate mucho, por favor. Hasta luego. Luis Martínez con nosotros, aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon desde Washington, D.C., celebrando el Día de Acción de Gracias, aquí en los 92.1 FM y radioancon.com.